Me parece que puede existir un debate sobre si tendría que haberse posicionado la radio y televisión pública, pero dar un dato objetivo es posicionarse. Me parece que ante la muerte de 53.000 personas, me parece que el debate es escaso. Pues de momento lo que ha pasado, lo primero que ha pasado ya es que una serie de países de la Unión Europea le han pedido a Bruselas que revise su acuerdo de negocio de comercio con Israel. Es lo primero que ha pasado ya, eso ya ha pasado. Otra cosa es que se haga o no un brindis al sol. La solución de los desestados está ahí. Sería un punto de partida quizás, pero claro, ¿por qué los palestinos tienen que perder la mitad de su tierra? Es fácil, o demasiado fácil, creo, a veces ponerse en el papel de las izquierdas parlamentarias, ¿no? Que achuchan continuamente, y es su papel, y tienen que hacerlo. O sea, y estoy de acuerdo con las posturas que expresan yo personalmente en este tema concreto. Pero el peso está en el gobierno. Pedro Sánchez tiene que moverse en la esfera internacional, y cuando hablas con muchos de los diputados del PSOE dicen eso. Claro, es que tenemos que... O sea, no podemos ser kamikazes tampoco. Una diva es valiente, poderosa. Oye, ¿no vas aquí la careta? La Diana, con Samuel Saborido. La cultura es también un escenario político, nos lo demostró Eurovisión el pasado fin de semana. El certamen musical más apolítico de la historia despertó un debate en el seno de la Comunidad Europea sobre cómo relacionarse con Israel. La participación del Estado sionista en el concurso, mientras que bombardea Gaza y asesina a civiles y a niños, no contentó a un gran grueso de fans que hacen desde 2024 un boicot a Eurovisión. La organización de esta señaló a Radio y Televisión Española por informar sobre lo que acontece en Gaza antes de la actuación de Israel del pasado viernes. Partido Popular salió rápidamente a acusar al gobierno de politizar, y poco después abrazó el gran resultado de Israel en el televoto español. Israel y todos sus satélites occidentales defienden desde que empezaron los bombardeos en Gaza que todo esto no es más que una venganza hacia Hamás y una guerra contra el terrorismo. Hombre, ¿quién no va a estar de acuerdo en luchar contra el terrorismo, no? Pero claro, es que Netanyahu salió hace pocos días a asegurar lo que para todos era un secreto a voces, ya que su verdadero plan es hacerse con todo a Gaza. Ya no es que se retuerza la historia a posteriori, sino que se hace en el presente. Convierten al denunciante en el verdugo y al que asesina en la víctima. Todo mientras la comunidad internacional contempla con pasividad el genocidio, invita a Israel a eventos musicales blanqueadores y le mantiene a Israel sus embajadores y sus relaciones comerciales. Hoy en La Diana hablamos de Israel, del genocidio que perpetra en Gaza desde hace 2 años y de la pasividad internacional al respecto, también, como no, de la postura del gobierno español al respecto. En la mesa de análisis contamos con Samuel Martínez, corresponsal de Público en el Congreso de los Diputados, también con Carlos Rocha, periodista en el Parlamento andaluz del Confidencial, y con Cristina Prieto, que es periodista y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga. ¡Arrancamos! Pues vamos ya con la tertulia. Hoy ya sabéis, tenemos a 3 periodistas, a 2 que ya conocéis aquí en la Diana. Voy a presentar a las que no conocéis, a las que es nueva en esta tertulia, que es Cristina Prieto, que es periodista y es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga. Bienvenida a la Diana. Bien hallada, Samuel, muchas gracias por la invitación. A ti por venirte. Y los otros 2 que ya han venido y han coincidido creo que 2 veces, los 2 en estas áreas de la Diana, que es Carlos Rocha, que ya sabéis que es periodista en el Parlamento de Andalucía por el Confidencial. Bienvenido a la Diana. Gracias, buenas tardes. Y Samuel Martínez, que es periodista en el Congreso de Público. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Samu está liado, tiene algo que hacer de trabajo, así que en cualquier momento igual se ausenta, pero volverá. Así que si lo veis levantarse, no os preocupéis. Hoy hablamos de Israel, vamos a introducir el tema con el asunto de lo que es Eurovisión per se. Sé que muchos, quizás hasta todos, hayamos hecho el boicot a Eurovisión y no lo hayamos visto, pero oye, por si acaso, os pregunto qué os pareció el resultado de España en Eurovisión, antes de entrar en materia. Bueno, empiezo yo si queréis. Venga. Yo no lo vi, no lo vi, no tengo costumbre de verlo igualmente. Pero bueno, el resultado, si nos ponemos de comentaristas de Eurovisión, pues muy malo, ¿no? Un tercer puesto por la cola. Claro. Por lo que yo había leído ya se esperaba, ¿no? Que fuera así la cosa. O sea, creo que no sorprendió a muchos, pero como siempre dicen eso de en la última semana es cuando se decide todo y tal, pues supongo que habría gente que estaría
bueno, que creería que podría ir mejor la cosa. Creo que a Melody le ha sentado muy mal, creo, por lo que he leído también después, ¿no? No sé se ha picado y ha dejado Broncano solo. Es verdad, sí. Pues bueno, es normal que esté enfadada. O sea, uno creo que se presenta a un festival o se presenta a una competición con el ánimo de ganar, y claro, si no es de ganar, digamos, quedar en una posición pues más honrosa, ¿no? Pero claro, quedar el tercero por la cola. De todas maneras, yo creo que es que se crean demasiadas expectativas. Y eso, claro, tú estás creando un ambiente durante semanas en un país de que vamos a arrasar, y luego llega la cruda realidad. Entonces, ¿de quién es culpa? Pues no lo sé. O sea, claro, por supuesto que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y todo el mundo quiere quedar en las mejores posiciones, pero creo que a veces tenemos que ser un poco más realistas y analizar desde otro punto de vista, pues musical, técnico, no lo sé, yo de estas cosas tampoco entiendo mucho, ¿no? Pero analizar, ser un poco más realistas analizando las propuestas que llevamos. De todas maneras, yo tampoco soy una entendida en esta Eurovisión. Hace mucho tiempo que no voy al festival porque realmente es que no me gusta. Y en fin, que esté enfadada la cantante, pues entra dentro de lo lógico. Hombre, es normal, sí, pero no cierres una entrevista posterior a Eurovisión cuando sabes que puedes perder, igual que cualquiera. Entonces no la cierres para no dejar... Bueno, lo que pasa, bueno, yo tampoco sé muy bien cómo funciona esto, pero yo creo que tienen, digamos, una vez que tú aceptas el compromiso, creo que tienen como obligación de ir a ciertos sitios. Creo que es algo así. Sí. Tampoco me hagáis mucho caso, que ya os digo que yo no estoy muy puesta en esto, pero creo que tienen ciertas obligaciones que cumplir por contrato. No sé si es este el caso, pero vamos, sé que en otro tipo de programas o de concursos sí. Entonces, a lo mejor ella pues tenía que, lo había pactado ya previamente como una condición, no lo sé, claro. Puede ser. Carlos. Sí, sobre todo es lo que dices, porque lo que decía Samu, ¿no? Ella no se puede sorprender demasiado del resultado, porque el resultado, según los eurovisionólogos o como se quieran llamar, era bastante chungo, porque por lo visto la canción al parecer es como una cosa como antigua en este tipo de formatos. Las encuestas iban muy mal. Al final, el problema quizás es que esto lo produce o lo lleva Radio Televisión Española, se lo toma como un asunto de política de Estado y claro, la apuesta siempre, por lo que sea, menos el año aquel de Chanel, que quedó tercera, suele ser mal. Lo que hay que cambiar claramente es a quién mandamos, porque es verdad que la chavala, o sea, que Melody se ha hartado de currar, ha salido en todos los sitios, ha dado una turra tremenda en redes, ha dado momentos muy divertidos en redes también, es un meme andante con una peluca enorme, pero la pobre no ha dado con la tecla. Yo también por añadir, a mí siempre, algún año lo he visto, ¿no? Eurovisión, y al final es inevitable no saberte al menos el estribillo de la canción, porque claro, te bombardean constantemente. Yo siempre me quedo un poco con las ganas, algún año que he visto el certamen o como se llame, otros países que llevan como propuestas que hablan un poco más de su país, ¿no? O sea, como aquello... Al final me da la sensación que en España siempre intentamos como homologarnos demasiado a lo que se espera de una canción eurovisiva, y a lo mejor teniendo la calidad y la variedad musical y folclórica que hay en España, se podría apostar algún año por algo... No recuerdo un año que estuvieron a punto de pasar las Tanchungueiras, ¿no? Creo que se llamaban así, y al final tampoco consiguieron llegar, o... Bueno, no sé, propuestas que hablan un poco más de nosotros. Con Blanca Paloma fue un poco eso, ¿no? Ya tenía, pero que, no sé, prefiero perder con una cosa muy reconocible nuestra, y cuando digo nuestra, ¿no? O sea, quiero decir, no es solo flamenco, aunque me encanta el flamenco, pero que hay muchas propuestas. Quiero decir, si pierdo con eso, pues digo, bueno, he ido con lo que tengo y he perdido, pero, hostia, perder ahí con una cosa que has intentado hacer casi para contentar y casi para cubrir el expediente... Eso sí que a mí me dejaría, si fuera el encargado de decidir qué canción va y cuál no va, pues me dejaría peor sabor de boca. Porque es como que has intentado, pues eso, homologarte a algo sin ninguna necesidad y te ha salido mal. O sea, sí. Vamos ya a lo que sí que nos trae hoy aquí, que es el tema de Israel, ya que desde finales de 2023, cuando se recrudeció el conflicto en Gaza, o más bien en la invasión y los bombardeos, varios países y organizaciones han pedido a la Eurovisión que se hiciera igual que se hizo con Rusia y se la expulsara del certamen, algo que no ha ocurrido.
A España se le han unido países como Bélgica, Holanda, Finlandia e Islandia en las últimas horas al cuestionamiento de la participación en Israel. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que Eurovisión es un escenario político, que España y el resto de naciones deben salir del concurso si no se expulsa a Israel? Samu. Yo creo que sí. Son dos preguntas, ¿no? Si creo que es un escenario político y si creo que España debería decidir no participar. Desconozco la cantidad de dinero que mueve el festival, quiero decir, voy a opinar en términos estrictamente políticos. Creo que es un certamen que tiene un componente claro político. No sé cuánto que ver tiene la política en quién gana, quién pierde, en eso me pierdo un poco, honestamente, pero que se utiliza como un escenario de exposición política, creo que es evidente, ¿no? O sea, creo que si un festival permite la participación de un sujeto político como Israel, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, creo que eso es un mensaje político. Y creo que expulsar a Israel, como en su día expulsar a Rusia del festival, es un mensaje político. Ambas cosas son un mensaje político. Con lo cual, Eurovisión, como certamen, ha decidido posicionarse. O sea, hay que decirlo así de claro. Ha decidido posicionarse y, como mínimo, lanzar un mensaje de que lo que está ocurriendo en Gaza no es tan importante como para expulsar a un país, ¿no? o a un participante de Eurovisión. Y soy consciente de las complicaciones políticas que acarrearía una decisión como esa, pero son exactamente las mismas complicaciones que acarreó en su día la cuestión de Rusia, ¿no? Entonces sí, creo que en ese sentido es un festival cuando menos de exposición política. Y creo que España... creo que Radio Televisión Española, que ya luego lo hablaremos, supongo, creo que es parte de la tertulia, tomó partido en el momento en el que tuvo que hacerlo y a mí me parece muy bien, y creo que sería un mensaje que iría en la línea de lo que está que está exhibiendo el gobierno en las últimas semanas y meses con respecto a Israel, aunque efectivamente sería un paso más y un paso que evidenciaría mucho algo, que rompería ese equilibrio que cuando hablas con personas del PSOE y les preguntas, claro, porque evidentemente las izquierdas del Congreso pues son mucho más duras, ¿no? que el PSOE en su exposición. Lo que te dicen en el PSOE básicamente fuentes, diputados, cuando hablas con ellos, claro, ellos no están en el gobierno, nosotros sí. Nosotros tenemos que mantener un cierto equilibrio a pesar de que estamos siendo de los países del mundo más duros, etcétera. Bueno, seguramente no participar en Eurovisión se acarrearía muchas complicaciones y muchos problemas al gobierno, ¿no? Pero si me preguntas a mí personalmente como ciudadano individual, preferiría que España no participase de un concurso que trivializa, bajo mi punto de vista, con lo que está ocurriendo, ¿no? Cristina. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y además yo creo que, hay que ver también en qué contexto histórico y político nace el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión nace en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y nace también como un espacio de paz y de solidaridad entre los países de Europa, ¿no? Entonces ese pozo, ¿no? De esa intencionalidad, de esa paz, de esa solidaridad entre los países se está obviando en este momento. O sea, tenemos un Estado genocida participando en un concurso asentado sobre la base de la paz. Entonces, no sé, tendremos que revisarlo y tendremos que ver qué escenario estamos compartiendo y con quién, ¿no? Porque no es lógico, aparte de que, hay otra derivada y también importante y es el tema económico. Es decir, el Festival de Eurovisión mueve muchísimo dinero y uno de los patrocinadores desde hace ya varias ediciones es una empresa de Israel. Entonces, sería también un poco hipócrita, ¿no? Decir, pues ahora es que vamos a expulsar a Israel, pero nos lleva financiando una parte del festival ya bastantes años. Entonces, yo creo que en un momento habrá que llegar a un momento en el que haya que poner pie en pared y decir, pues hasta aquí hemos llegado o continuamos como estamos y dejamos de hablar del asunto. Carlos. O sea, al final yo creo que la situación del Festival de Eurovisión es una vertiente más o una cara más de la compleja situación que tiene la comunidad internacional con Israel. Es un país que genera
incomodidades, sobre todo desde lo que pasó el 7 de octubre del 23, ¿no? Aquel ataque de Hamas en los campamentos israelíes y la respuesta desproporcionada a todas luces del gobierno de Netanyahu. Desde entonces los países han intentado posicionarse de una forma responsable, pero claro, no sin pasarse demasiado. ¿Por qué? Porque Israel tiene el apoyo cerrado, lo sigue teniendo de Estados Unidos, desde que Trump llegó a la Casa Blanca más todavía. Si Biden en algún momento hizo algún tipo de gesto de presión, Trump ha hecho todo lo contrario, dice que va a montar un resort en Gaza. ¿En qué momento Netanyahu se va a replantear su posición si la Casa Blanca lo respalda? Entonces, claro, Europa tiene esta posición un poco intermedia, aunque hay países como Alemania, precisamente, que por su pasado y por su complejo posterior a la Segunda Guerra Mundial es más sionista que los sionistas, y es muy complicado en Europa, en esa coralidad de voces que tiene un sujeto político con 27 voces, cada una muy distinta de la otra y cada vez más, de hecho. Haya una parte de los países, con España a la cabeza, que está intentando hacer un gesto, pero de momento no deja de ser un gesto, ¿no? Lo hemos visto en el Congreso estos días con el tema del embargo de armas. Al final es una cosa más visual que efectiva. ¿Qué pasa con Eurovisión? Si España mañana se va a dejar de funcionar. Es verdad que España es uno de los países de los que se conoce como el Big Five, que son los grandes países que ni siquiera tienen que pasar por las semifinales para clasificarse. No, creo que son España, Alemania, Italia, Francia y no sé si Gran Bretaña. Igual la presión de un Big Five como España podría mover el posicionamiento, sí, pero es que al final para Israel es muy importante Eurovisión, como ha demostrado la respuesta política que ha tenido su segundo puesto, ¿no? Y el hecho de que en España el televoto le diese los 12 puntos a Israel, lo han visto como una victoria de apoyo contraria al gobierno de Pedro Sánchez, apoyo hacia ellos. Lo que muestra es que Israel sabe de lo importante que es propagandísticamente Eurovisión y que lo ha utilizado siempre como uno de sus principales elementos de lo que se llama el pinkwashing, que es un fenómeno relacionado con cómo Israel utiliza el colectivo LGTB para blanquear su posición en el mundo, y sabe perfectamente que Eurovisión es un fenómeno o un evento muy cercano o que tiene mucha relevancia para parte del colectivo LGTB. Pues, mientras pueda mantenerlo, lo seguirá utilizando. La duda que tengo yo es si este movimiento, esta presión desde que casualmente ha generado Tony Aguilar, el histórico presentador de la cadena de los 40 principales, va a suponer un cambio de paradigma. Yo tengo mis dudas, la verdad. Precisamente lo avanzabas, perdonadme que me habéis escuchado silbarle al perro para que se callara y no me había silenciado yo el micro. Precisamente comentabas tú en los comentarios eso de Radio Televisión Española durante la emisión, me parece, del viernes de, no sé si era la semifinal, tú sí era la semifinal, esos comentarios que simplemente eran informar sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza, perpetrado por el país que estaba a punto de intervenir, ¿no?, en el concurso. Esto llevó a una respuesta de Eurovisión que prácticamente fue una amenaza ante estos comentarios de que si se volvían a suceder, pues se tomarían represalias. Algo así me parece que va por ahí. ¿Cómo visteis estos mensajes, Carlos? ¿El mensaje de España o el de Israel? Un poco los dos, tanto en la parte de Eurovisión de amenazar como el propio mensaje de España. A ver, me sorprendió el de España, en parte sí, en parte no, porque venimos desde hace un tiempo a esta parte, unos meses a esta parte, y la nueva dirección de RTVE con José Pablo, no me acuerdo de su apellido. López, al frente de la corporación. Claramente RTVE ha decidido dar la batalla política y ahora primero fue el paso de Broncano y la Resistencia, después los rumores con lo que ahora se llama la familia de la tele, que básicamente es un sálvame marca blanca, y como estamos hablando, ¿no? Eurovisión es un terreno político y RTVE también ha querido dar la batalla por ahí. El propio José Pablo mostró su orgullo de aquel mensaje de RTVE en la semifinal. El presentador de Marc Sala, el presentador de La Hora de la 1, compartió aquel mensaje. Se viralizó bastante entre las cuentas, lo que son más o menos afines a la actual dirección de RTVE. Es coherente. Otra cosa es que sea bueno o malo. Yo creo que, bueno, si el gobierno y RTVE a quien da esta batalla, pues para adelante con los caballos.
Lo que pasa es que es lo que decía antes, ¿no? Israel al final sigue siendo un país muy poderoso, hace mucho lobby y es muy complicado que eso tenga éxito. Luego, por parte de Israel, pues lo que decía, ¿no? Ellos saben, por parte de Eurovisión, claro, Eurovisión sabe la influencia que tenía Israel y le interesa defender sus intereses. Además, como decía Cristina, si se tiene en cuenta que Moroccan Oil sigue siendo uno de sus principales patrocinadores y creo que así será. Creo que este es el último año. La cosa es si a partir del año que viene puede cambiar porque el principal patrocinador sea otro. Luego nos centramos más en el mensaje propiamente de España, que tengo una pregunta más enfocado a eso. El mensaje, la contraparte, el mensaje de Eurovisión, que fue prácticamente, como decía, amenazar a España por ese mensaje, ese posicionamiento, que ahora incidir en eso. ¿Qué os pareció? ¿Qué te pareció, Cristina? ¿Te pareció que iba en, digamos, pensando en relaciones internacionales, que iba pensando en equilibrarlo todo, o era una amenaza cual dictadura, por así decirlo? Hombre, yo creo que la Unión Europea se vio forzada de alguna manera a dar alguna respuesta, es decir, a decir algo, ¿no? Que fuera a cumplirla o no, bueno, pues eso estaba por ver, de hecho ha quedado en nada, ¿no? ¿Con qué amenazó? Pues realmente tampoco lo sé. ¿Nos iba a echar del festival? ¿Nos iba a poner una sanción económica? ¿Qué iba a hacer a Radio Televisión Española? O sea, realmente, yo ya os digo que no lo vi y tampoco he seguido demasiado el tema, ¿no? Pero yo no sé si en algún momento se ha hablado de cuál era la sanción o si simplemente se quedó en la amenaza. Pero ¿qué más iba a hacer? Es decir, que se iba a meter, se iba a enfrascar en enfrentarse directamente a un país como es España y como ha dicho el compañero, uno de los países, digamos, como un poco motor, ¿no? de este festival. No sé, no lo vi, vamos, creo que fue una respuesta pues obligada, o sea, algo tenía que decir y bueno, pues fue lo que dijo. Yo os hago una reflexión, o sea, ¿en qué medida molesta a el Festival de Eurovisión los datos que dio RTV durante la retransmisión? O sea, ¿en qué medida le molesta? O sea, quiero decir, porque si no me equivoco, no sé si me puedes recordar, Samuel, cuál era el mensaje exacto, si lo tienes por ahí apuntado o algo, porque no recuerdo exactamente cuál es el mensaje. Si no, o sea, por si meto la pata, quiero decir, por si hay algún detalle que se me escapa, pero si lo que tú estás dando son datos objetivos sobre lo que está ocurriendo, bueno, sobre la realidad internacional política, no sé en qué medida o cuál es la afectación que puede, o sea, que puede alegar Eurovisión como festival. Quiero decir, que yo sepa, Eurovisión no es el Estado de Israel como para defenderse, ¿no? O sea, quiero decir, Eurovisión en principio es una cosa independiente, aunque efectivamente hay intereses, ¿no? Y desde luego lo que no puede hacer Eurovisión es interferir en la información que tiene que dar o no un canal público de un país participante. O sea, eso seguro. Y si y efectivamente es un festival privado, si quieren tomar la decisión de expulsar a España, oye, mira, pues un problema menos. También te digo, o sea, seguramente si lo hubieran hecho antes no estaríamos en esta tertulia, o la tertulia sería ¿puede Eurovisión expulsar a España ¿O cómo podemos volver a Eurovisión? Efectivamente. Eso lo pondrían a otros tertulianos. Pero sí, no, o sea, me parece que el ente público y los periodistas y los comunicadores del ente público, bajo mi punto de vista, tienen la obligación de informar. Y evidentemente Eurovisión no es un programa informativo tampoco, ¿no? Pero creo que no está de más que den detalles de lo que está pasando en el contexto internacional, porque además creo que va en la línea, como dice Carlos, de la dirección que tiene ahora RTV. Creo que si no lo hiciera, a mí me hubiera incluso sorprendido más. La respuesta de Eurovisión, la reflexión que he dicho. O sea, creo que Eurovisión no tiene que amedrentar al canal de televisión pública española con ningún precepto. O sea, bajo ningún precepto. Amenazaba además con sanciones, sin decir el qué. Pero sin decir el qué, ¿no? O sea, sanciones así, random, ¿no? Pero ellos estaban preocupados por el asunto porque ya antes de la emisión, bueno, de la celebración del festival, hubo una prohibición
a los cantantes o a los participantes de sacar cualquier bandera que no fuera bandera de su país, teniendo la presencia de la bandera palestina. Creo que el cantante noruego, creo que he visto en Twitter, esto igual me lo estoy inventando, está feo lo de completista, pero nos veamos, tenía puesto aquí como en la muñeca con caracteres rúnicos, algo así como Palestina libre, ¿sabes? Entonces la gente al final se busca la habichuela para poder mandar un mensaje político, pero que el hecho de que un festival, como decía Samu, que debe ser independiente o que en teoría es independiente, se preocupe de que nadie saque banderas estrictamente para que no saque la de Palestina, pues es como un poco paranoide, ¿no? Eso es lo que hablamos de si es un festival político. O sea, quiero decir, ahí se pueden sacar todas las banderas de Israel que quieras, pero ninguna de Palestina, ¿no? O sea, quiero decir, cuando el sujeto que está perpetrando actualmente, lo considero un genocidio, es el Estado que tiene representación en el festival y que puede exhibir su bandera. En cambio, la contraparte no puede hacerlo. Sí, además creo que, bueno, algo he visto de que había también bastante control en el público asistente, el que tampoco se dejara ondear ninguna bandera de Palestina, ¿no? O sea, servicios de seguridad, pues yendo a gente que había sacado alguna bandera para que la retirara, ¿no? Entonces, a mí la estación de televisión española me pareció valiente y me parece que hay que aprovechar las ventanas de oportunidad también para dar mensajes, es decir, que vale que el festival no... en teoría es un festival de la canción, ya sabemos que se mueven por debajo otras cosas, pero aprovechar esa ventana para dar un mensaje realmente no me parece mal y me parece una actitud valiente. Ya ha respondido Cristina, porque el superpoder de los tertulianos de este programa es adelantarse a la escaleta, siempre. O sea, normalmente, hoy por ejemplo he pasado las preguntas tal cual, en su orden y tal. Pero a veces que ni siquiera paso las preguntas, sino paso el tema y se me adelantan. Eso es un superpoder que un día tienes que pasarnos una pregunta sobre un tema y que la tertulia sea sobre otro tema completamente. Sobre otro, para que no os adelantéis. Vaya. La pregunta, que además Cristina no la hiciste tú en clase, prácticamente voy a repetir tus palabras, si estuvo bien España o no como corporación pública posicionándose, porque el mensaje, tanto el del viernes como posterior y después de la amenaza de Eurovisión, es verdad que podemos decir que correcto, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo en ambos casos. En este programa pusimos en redes sociales que estábamos de acuerdo también, o sea que estamos de acuerdo. Pero el hecho de decir, dar el dato de la gente, de las personas asesinadas por Israel en Eurovisión, de salir a la ofensiva contra el ataque de Eurovisión, todo esto son decisiones y son decisiones editoriales. ¿Creéis que son decisiones editoriales que la cadena pública puede tomar así como así, teniendo en cuenta que tiene un consejo audiovisual detrás que representa también a partidos como el PP o como el PNV? Bueno, el PNV lo voy a quitar porque no sé qué piensa en esto. Pero igual el Partido Popular ya demostró que no estaba a favor de la postura que tomó RTV. ¿Creéis que quizás RTV debería haber buscado el consenso interno antes de mandar ese mensaje? Cristina. Pues no lo sé, vamos a ver, el tema está en que desde la derecha siempre se ataca mucho a la radiotelevisión pública diciendo que es la televisión gubernamental, ¿no? Y yo no estoy nunca de acuerdo con esto porque creo que las televisiones, o la televisión pública en este caso no es del gobierno, la televisión pública es de todos. Es de la ciudadanía, es de todos nosotros. La televisión pública se mantiene con nuestros impuestos, ¿no? Y me parece que ante la muerte de 53.000 personas que van ya en Palestina, me parece que el debate es escaso. Me parece que hay poco que debatir cuando hay 53.000 personas muertas. Sam. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que... ¿Cómo decir? O sea, me parece que puede existir un debate sobre si tendría que haberse posicionado la radio y televisión pública, pero dar un dato objetivo es posicionarse realmente. O sea, quiero decir que a lo mejor tenemos que ir a esa raíz del debate, ¿no? O sea, quiero decir, el Partido Popular, decimos, no está de acuerdo con la posición de Televisión Española, seguramente tampoco está de acuerdo con la posición que está exhibiendo el gobierno en cuanto al genocidio de Gaza y en cuanto a lo que está haciendo Israel con la Franja de Gaza, pero sí que estará de acuerdo con que no tiene que haber 53.000 personas muertas, ¿no? O sea, el PP estará de acuerdo con eso en concreto. Y seguramente es un tema muy interesante la postura que está teniendo el PP en esta cuestión. Pero, no sé, o sea, creo que no se tiene que coartar la libertad
de ningún informador ni de ningún comunicador para decir un dato que es objetivo. O sea, ¿que tiene evidentemente una intencionalidad política? Sí, pero tampoco salieron a decir Palestina libre. Quiero decir que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y creo que la forma que se eligió fue de las más correctas posibles para mantener lo que bajo mi punto de vista, y aquí a lo mejor, no sé si soy un poco radical o no lo sé, pero yo creo que para mantener la decencia de la televisión pública es que ese dato hay que darlo. Es que si no, es que todo lo contrario, o sea, quiero decir, vamos a ponernos en un escenario ficticio. Vamos a hacer política ficción o televisión ficción y vamos a ahora ponernos a ver la tele, que fue el viernes esto, ¿no? Nos ponemos a ver la tele, actúa Israel y no se dice nada. O sea, en el preciso instante en el que se están matando a personas en la franja de Gaza, actúa Israel. Lo vemos desde España y la televisión pública no dice nada. Dice Israel, un país pues que tiene las montañas y no sé qué y lo otro. Hombre, a mí eso me hubiera parecido vergonzoso, ¿no? Pues bueno, creo que efectivamente estamos en un contexto que es muy complejo, nos tenemos que enfrentar a contradicciones porque probablemente hay medidas más drásticas también, con las que yo también hubiera estado de acuerdo, probablemente. ¿No? Pero que no soy consciente de que no se pueden hacer, ¿no? O sea, pues a lo mejor no se puede fundir a tele a negro cuando está cantando la representante de Israel. Yo hubiera estado de acuerdo. Creo que, no sé si en clase, Samuel, no sé si alguien dijo que había habido algún país, ¿no? En que había fundido a negro con la actuación de Israel. Sí, pero no sé el país. Bélgica, me parece, no sé si dijeron Bélgica. Puede ser, pero no vamos a decirlo por si acaso es mentira. Pues fíjate, es verdad, y Samu, que precisamente no haberlo dicho también hubiese sido posicionarse. O sea, es una posición editorial en la que estamos de acuerdo, pero es una posición editorial. Ahora, ¿hasta qué punto? Y le devuelvo la pregunta ahora a Carlos. ¿Es una decisión editorial que puede tomar solo la dirección de RTV sostenida por el bloque, digamos, de investidura? Porque también también hay una oposición que tiene representación en Radio y Televisión Española, y que quizá también habría que haber consensuado con ellos el mensaje. No sé hasta qué punto esa decisión se podía tomar así. Pero no podemos ser naifes en este asunto, ¿no? Es como si ahora de repente en Andalucía le queremos dar una voz o pretendemos que se le dé una voz a los representantes que tiene el PSOE en el Consejo de Administración de la RTVA. Yo creo que hay un cierto consenso en este país, entre los periodistas de este país, de que el único momento de la historia de RTV en la que no hubo injerencias políticas y que se apostó por una fórmula de, digamos, neutralidad estricta fue la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba Fran Llorente, si yo no me equivoco, como jefe informativo. Aquello, ahí sí que no hay división entre partidos. Aquello fue un mirlo blanco y luego lo que vino después, tanto con el PSOE como con el PP, fueron movimientos partidistas y, bueno, yo la solución a esto tampoco la sé. No creo yo que como está el partido, como están los partidos y como está la situación política española en este instante, ninguno de los dos grandes partidos vaya a renunciar a su capacidad de influencia en el ente público y vaya a decir, bueno, pues vamos a ser neutrales y vamos a tapar o vamos a ser de verdad neutrales. Es que no, yo soy muy realista en estas cosas. Entiendo que no es que esté defendiendo la posición de... Yo es lo que decíamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que había que decirlo, no se podía ocultar esa información, por mucho que quisieran contentar a Israel porque patrocina Eurovisión, pero no creo que sea una posibilidad real otra distinta. No, también lo que me pregunto es yo qué tiene que pasar para que el PP en este caso tenga no tenga tantos remedios en decir que Israel está cometiendo, el gobierno de Israel, más allá de que tengan una posición habitual en esto y que durante los 70 y tantos años que lleva existiendo como ente político en Oriente Próximo tenga unos posicionamientos criticables, pero que el actual gobierno de Israel con Benjamín Netanyahu al frente está cometiendo un genocidio, como establecen los estándares internacionales, ¿no? El PP debería, me extraña, ¿qué problema tiene el PP para decirlo? Sus votantes, sus 7 millones de votantes no están a favor de eso, o no creen que se está cometiendo un genocidio, todos ponen los mismos paños calientes. Yo supongo que no conozco yo a ningún votante popular o simpatizante popular de mi entorno que tenga problemas en decirlo. Pero bueno, yo en ese caso yo creo que está bien hecho lo que hizo la RTV.
Para avanzar de bloque, ¿no? Hemos podido comprobar con todo esto que con este genocidio y con la invasión rusa en Ucrania no se ha seguido el mismo tratamiento. Ya no solo en Eurovisión, con el hecho de que no se le expulsara a Israel, sino también a nivel político. La Unión Europea no dudó en imponer sanciones a Rusia, de la mano también de la administración norteamericana de Biden, que aquí se permitiera el bolsillo para desear que se recupere el presidente de su enfermedad. Decía eso, que Europa, de la mano de Estados Unidos, impuso sanciones a Rusia muy duras y que ahora estamos viendo como la respuesta internacional es un papel de la ONU diciendo que está muy mal lo que pasa en Israel. Hay esa doble vara de medir que ya lo hemos avanzado antes por el apoyo de Estados Unidos, lógicamente. La pregunta que os quiero hacer es ¿qué va a hacer el mundo con Israel? ¿Seguirán mirando con pasividad del genocidio? Carlos. Pues de momento lo que ha pasado, lo primero que ha pasado ya es que una serie de países de la Unión Europea le han pedido a Bruselas que revise su contrato, su acuerdo de negocio de comercio con Israel. Es lo primero que ha pasado ya, eso ya ha pasado. Otra cosa es que se haga o no un brindis al sol. Israel tiene una potentísima industria de la defensa, como ha demostrado los problemas que tiene el gobierno español para cancelar los contratos con empresas israelíes, no directamente con el gobierno de Israel, sino con empresas israelíes que, por ejemplo, se encargan de nutrir o surtir al ejército español de un sistema antimisiles o de guías para guiar misiles. Es que es muy complicado que la influencia de Israel desaparezca del tablero internacional, según mi modo de ver. Ya te digo, mira lo que pasó. ¿Cómo de importante ha sido que Marruecos se haya posicionado con Israel? O sea, un país árabe de repente cambia su posición en alianza con Trump del anterior mandato, recordemos, y de repente se pone del lado del Estado de Israel en contra de los que son sus compañeros, digamos, de religión, ¿no? Yo tampoco quiero ser conspiracionista, no me luzco yo, o sea, no me parece yo de serlo, pero me parece que la influencia de Israel por términos económicos, por términos de alianzas internacionales, es muy complicada de eliminar o de paliar. Evidentemente, yo sí creo que hay un cambio de postura con este movimiento de la Unión Europea y con las dudas presentadas, por ejemplo, por el gobierno de la Brexit de Keir Starmer. Que Gran Bretaña es otro de los grandes potencias militares del mundo y si Gran Bretaña y la Unión Europea empiezan a replantear su relación con Israel, igual hay una cierta presión a medio plazo que nos puede hacer cambiar esa situación. Cristina. Sí, hombre, yo creo que, como dice Carlos, esa revisión que parece ser que quiere hacer la Unión Europea del acuerdo comercial y que ha sido ya, se han mostrado favorables 17 de los 27 ministros de Exteriores que están apoyando la propuesta, me parece muy interesante, pero yo creo que aquí la clave la tiene qué va a hacer Estados Unidos, es decir, la geopolítica mundial. Sabemos cuáles son los actores determinantes y uno de esos actores determinantes es Estados Unidos. Si Estados Unidos no deja de apoyar abiertamente a Israel, esto no va a acabar. Es Estados Unidos quien tiene que empezar a dar un paso. De momento, Trump, que ya sabemos que anunció ese resort tan maravilloso en Gaza, después, claro, de vaciar la franja, no sabemos, en el camino están vaciándola, la están vaciando mal, pero la están vaciando. Más allá de ese anuncio que hizo, no sé si entre irónico o tenía viso de ser cierto, sí que es verdad que Trump ahora, con el hecho de que no se esté dejando pasar ayuda humanitaria a Gaza, que eso es un paso más en la escalada de violencia, ¿no? Está callado. O sea, Trump ante esto está callado. Y yo creo que eso es bastante significativo porque si Estados Unidos no da un paso adelante con esto, no se va a acabar. O sea, no es Israel solo el que está manteniendo la postura. Israel tiene grandes apoyos. Y no olvidemos, además, que el lobby sionista es un lobby muy importante en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Es un lobby con muchísimo dinero detrás y con mucho poder y con mucha influencia. Entonces, yo creo que la clave está eso, en una geopolítica internacional, en lo que Estados Unidos quiera hacer, porque para poner sanciones a Rusia no ha habido ningún problema.
parece ser que Israel presenta estos escenarios, lo sabemos. Samu. Sí, dos cosas. O sea, por una parte, a mí me da la sensación a veces cuando hablamos de este tema que creemos que hay más consenso del que hay sobre lo que está pasando en Gaza. O sea, quiero decir, ayer el Partido Popular y Vox, o sea, el Partido Popular, el partido con más representación en el Congreso de los Diputados, votó en contra de un embargo de armas a Israel. Ayer digo por el martes, perdón. Quiero decir, evidentemente el actor importante aquí es Estados Unidos y es Trump, pero la falta de consenso sobre lo que está ocurriendo en Gaza es tan alta, digamos, que en el propio Parlamento español pues no hay consenso. Y hay 170 diputados de los 350 que votan en contra de embargar las armas a Israel, que ni siquiera la ley era eso. O sea, la ley que propuso Sumar y Podemos y el BNG es incluir, o sea, en el ordenamiento legislativo español, pues incluir que cuando un país comete un genocidio y otras casuísticas, pues se le aplique un embargo de armas, ¿no? O sea, incluir eso por ley. Pues no estuvieron de acuerdo. Entonces, claro, creo que esto responde a algo que creo que hablábamos un día además en esta tertulia, que es un cambio en la percepción, o sea, en el orden político mundial y en la percepción de lo que está bien y lo que está mal en el mundo. O sea, creo que varios acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses y años, culminados con la reelección de Trump en Estados Unidos, pues bueno, cuando hablamos de cambio el orden mundial, pues era esto. Era que al final el polo tan importante que es Estados Unidos hace fuerza hacia un lado distinto al que creemos los demócratas que hay que hacer fuerza, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos del PP, que me he quedado antes con ganas de también intervenir cuando Carlos decía, ¿no? Yo no sé, claro, ¿por qué el PP no se posiciona en contra del genocidio y por qué el PP no pronuncia la palabra genocidio? Hay dos opciones. Una, que realmente no creen que haya un genocidio, o sea, que realmente piensen, bueno, que es otra cosa o no sé. Y otra, pues que tienen a Vox, que evidentemente no quieren perder fuerza electoral por ese lado y tal. Pues es que no sabemos cuál es en realidad esas dos opciones. O sea, quiero decir, yo no me atrevo a decir que en el PP no están a favor del gobierno de Netanyahu porque no lo han dicho. O sea, quiero decir, no, porque no lo han dicho de una forma clara. O sea, a lo mejor ahora alguien me podría sacar una hemeroteca. Mira, un día Fijo dijo, pero cuando hay que votar, se posicionan claramente en un lado de la película. Y lo vimos ayer en el Congreso el martes. Entonces, a escala mundial, pues estoy de acuerdo con la profesora. O sea, yo creo que al final hay un actor importantísimo y el más importante que hasta que no cambie su postura, pues creo que por muchos gestos que haga la Unión Europea, que estoy de acuerdo que hay un viraje, pero por muchos gestos que haga va a ser muy difícil que Netanyahu no vea validada su posición. Es que Netanyahu acaba de decir que va a arrasar Gaza si hace falta. O sea, sí. Y lo he dicho ahora. Creo que después incluso... Sí. O sea, creo que después incluso del gesto de la Unión Europea. O sea, como una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, y lo malo... O sea, de lo malo, lo peor es que si dentro de X años Trump deja de ser presidente de Estados Unidos, nadie nos garantiza que el siguiente presidente vaya a tener una posición muy sustancialmente distinta, como no la tenía Biden, por ejemplo. Entonces yo soy muy pesimista. Yo soy muy pesimista. Si yo tengo que jugarme ahora dinero, yo creo que antes Netanyahu arrasa Gaza, que ya lo está haciendo, pero arrasa Gaza del todo, que recibe un apercibimiento internacional claro. Sí. Cristina, como profesora de Relaciones Internacionales, ¿qué acciones concretas puede tomar la Unión Europea para, digamos, atacar o frenar, como decía Samu, a Israel? Hombre, yo creo que no solamente la Unión Europea, es decir, ahora mismo el dinero es quien mueve la política. Entonces, hemos estado hablando hace un momentito de la revisión de ese acuerdo comercial. Ese acuerdo comercial supone 45.000 millones de euros al año para Israel, que es mucho dinero, Entonces, yo creo que si los derechos humanos, porque claro, esto es un debate de derechos humanos. Samu decía, es que el PP no dice claramente si está a favor del gobierno de Netanyahu o no, ¿no?
no es cuestión ya de estar a favor de un gobierno o de una posición política, es que el debate yo creo que lo tenemos que elevar, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de derechos humanos. Y parece que los derechos humanos han desaparecido del tablero, ¿no? Y lo que estamos hablando es de que hay 53.000 personas muertas, que hay 15.000 niños muertos. Entonces, ¿dónde está el debate? Tenemos que permitir que siga muriendo gente, tenemos que permitir que se vacíe el país, porque eso los están exterminando. Y además cruelmente, esto es la muerte a pellizcos. O sea, están muriendo de hambre. ¿Hay algo que debatir? Cuando estamos hablando de esto, ¿hay algo que debatir? ¿Se pueden tomar diferentes posturas ante este escenario que es la realidad? No sé, creo que me dices la Unión Europea, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que en primer lugar ese bloqueo comercial es importante y luego pues a lo mejor hay una campaña, la campaña BDS que lleva funcionando creo que desde el 2005, boicot, desinversiones y sanciones para Israel, a la que se han sumado ya muchas organizaciones y muchas empresas. A lo mejor era el momento de reactivar esta campaña que nunca se ha terminado, es decir, siempre ha seguido activa, ¿no? A lo mejor es el momento de que la comunidad internacional también se siente y piense y de que esos organismos supranacionales que tenemos realmente estén para algo. Es decir, que las Naciones Unidas no sea solamente un organismo supranacional que emite resoluciones, que ya sabemos que las resoluciones son advertencias y ya está. Tenemos un derecho internacional que tampoco está funcionando. Tenemos una Corte Penal Internacional que, bueno, ahí está, ¿no? A la gente no se le detiene cuando en teoría tiene que salir de su territorio y lo tienen que detener, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de empezar a repensar esas organizaciones supranacionales que nos cuestan un pastizal a todos, que es que no hay que olvidarlo, que no funcionan solas y que tienen unos presupuestos elevadísimos. Entonces, bueno, pues vamos a pensar qué estamos haciendo con estas organizaciones, para qué sirven, vamos a darle utilidad y vamos a recuperar es el discurso que no deberíamos haber perdido nunca, que es el discurso de los derechos humanos. ¿Hacia dónde creéis que va el asunto? Voy a pedir a los tres en esta pregunta solo brevedad para poder avanzar hacia la última y que os podamos ir a la hora justo. ¿Hacia dónde creéis que va el asunto? Porque, no sé, hay una solución que me parece que es la más clara que hay, que existe desde hace creo que 40 años, que es la solución de los dos estados. Es que Palestina e Israel tengan estados legítimos con su soberanía y con sus fronteras delimitadas. Y eso nunca se ha llegado a poner en marcha de una forma variante y una forma certera. ¿Creéis que va a ocurrir algo en algún momento para que acabe el genocidio y los palestinos puedan vivir en paz? ¿Sabes? Yo la respuesta no la tengo, pero tengo preguntas. O sea, ¿estaría dispuesto en algún escenario Netanyahu a llegar a ese punto? ¿Hasta cuánto está dispuesta a presionar la comunidad internacional para que Netanyahu llegue a este punto? Y la pregunta más importante, ¿esa eventual solución de dos estados llegaría antes de que se cometa un genocidio total en Gaza y no quede nadie más ya en pie? Claro, es que también jugamos con el elemento del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, estamos ya en un contrarreloj. O sea, ¿cuánto tiempo es el máximo que nos podemos permitir en esta situación? Pues eso. Yo es lo que decía antes, Samu, yo soy muy pesimista, ¿no? Porque el escenario internacional no solo es malo, sino que ha empeorado, es malo para los intereses de los gazatíes, quiero decir, sino que ha empeorado en los últimos años, en los últimos meses. Para mí el problema o el principal obstáculo no es tanto Benjamín Netanyahu, que evidentemente lo es, sino que tiene apoyo en su pueblo. O sea, ese hombre gana elecciones, fue presidente en una anterior ocasión, dejó de serlo, ha vuelto a serlo. Yo, por lo que tengo controlado más o menos de encuestas y de opinión pública, lo único que existe allí contrario es este periódico llamado Haaretz, que defiende un poco las posiciones de judíos no afines al gobierno o que no están de acuerdo con lo que es el gobierno, pero claro, ¿qué peso tienen? ¿Qué tiene que pasar también en la sociedad israelí, a la que desconozco por completo, para que ellos piensen, oye, pues mira, pues resulta que sí, que los que tenemos aquí al lado son nuestros vecinos y no es una serie de pueblos a exterminar porque esta es la tierra prometida y aquí tenemos que estar.
No veo yo tampoco mucha posibilidad de cambio mientras la situación siga así, ni sé yo tampoco qué tiene que pasar para que eso cambie. La solución de los dos estados, dices tú, nunca se ha puesto en marcha. Se puso en marcha en el año 47, cuando se estableció el Estado de Israel. Había una zona israelí y una zona palestina. El problema es que desde entonces la zona israelí solo ha hecho crecer y la otra de crecer. Efectivamente. Cristina. Sí, cuando has hablado de esa partición de la zona en el año 47, y si se ven ahora la evolución de los mapas, es increíble cómo Palestina ha ido perdiendo poco a poco terreno y cómo la política expansionista de Israel en forma de colonos pues está terminando. La originaria Palestina, lo que queda ahora es, una caricatura, ¿no? Yo tampoco soy demasiado optimista, siento decirlo, pero en algún momento tendrá que parar. O sea, en algún momento no se puede seguir masacrando gente. En algún momento tendrá que parar. Alguien en algún momento tendrá que decir hasta aquí hemos llegado. Y hay que tener en cuenta también que los palestinos ahora los están matando, pero hace años hace muchos años que muchos de ellos se fueron al exilio con la Nakba, y que ahora mismo en este momento hay unos 5 millones de personas descendientes de aquellos palestinos que tuvieron que abandonar su tierra y que están fuera del país. Son generaciones que han crecido en el exilio, que nunca han vuelto y que a las que algún día habrá que dar respuesta para que puedan volver a su país, ¿no? La solución de los desestados está ahí. Sería un punto de partida quizás, pero claro, ¿por qué los palestinos tienen que perder la mitad de su tierra? Que sería también otra pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen que perder la mitad de su país? Voy a ir con Samu porque nos vamos a, digamos, la parte española, la parte política que se tiene que tomar en España. ¿Qué acciones crees que va o que puede o que pretende tomar el gobierno de Pedro Sánchez? Ya que esta materia además es una que preocupa especialmente tanto a la izquierda, a los socios del PSOE, como al propio PSOE. No tenemos que obviar que es verdad que al propio PSOE también le interesa este asunto especialmente, sino que también le divide mucho con Junts, que tanto Junts a nivel institucional como sus espacios y sus satélites mediáticos, la propia Pilar Rayola, por decirlo muy claro, se han mostrado muchas veces a favor del Estado de Israel, ya no como el PP que se posiciona, es decir, que hacer lo típico que hace el PP, condenarlo todo y decir que debe acabar la violencia de ambos, ¿no? Lo típico. Junts directamente defiende a Israel. Esto, ¿qué va o qué va a hacer? ¿Cómo puede desencallar políticamente? Ayer Junts, el martes, votó a favor de la proposición de ley para el embargo de armas, para impedir el comercio de armas con países que estén perpetrando genocidios, crímenes de lesa humanidad, y era claramente una votación con el protagonista Israel. A mí, por acabar rápido con el tema de Junts, es un actor político que me tiene por momentos desconcertado. Yo soy catalán, quiero decir que los conozco y conozco lo que es la antigua Convergencia y conozco más o menos todas las fases por las que han pasado, y el actual Junts me tiene más desconcertado que otras. Tiene a algunos diputados incluso en el Congreso, como Josep Pallés, que es exdiputado, ex militante de Esquerra Republicana, creo que por 15 años, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un partido o en un espacio con unas sensibilidades un poco distintas de lo que en su día era Convergencia y de lo que en su día era, que, por ejemplo, creo que Pilar Rahola ha perdido la preponderancia que tenía en ese espacio, que era casi total antes y ahora menos, ¿no? Pero bueno, sí, es un aliado incómodo en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, o España. Creo que tiene que liderar, que ya lo está haciendo. Yo tengo poca queja en ese sentido. Quiero decir, porque es fácil o demasiado fácil, creo, a veces ponerse en el papel de las izquierdas parlamentarias, ¿no? Que achuchan continuamente, y es su papel y tienen que hacerlo. Y estoy de acuerdo con las posturas que expresan yo personalmente en este tema concreto. Pero el peso está en el gobierno. Pedro Sánchez tiene que moverse en la esfera internacional y cuando hablas con muchos de los diputados del PSOE dicen eso. Claro, es que tenemos que... no podemos ser kamikazes tampoco, porque al final, si rompemos relaciones diplomáticas 100% con Israel,
pues bueno, allí en Israel hay españoles que están viviendo, en fin, o sea, quiero decir, hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Creo que el gobierno lo que tiene que hacer, no olvidemos que la Unión Europea es una unión de países y que al final la Unión Europea se mueve en función de cómo se mueven los países que la integran, y creo que España tiene que estar, bueno, el gobierno pues tiene que dar salida a todas estas proposiciones que proponen sus aliados, que al final hacen ese trabajo de empujar al PSOE hacia posturas que incluso van más allá de lo que el propio PSOE querría concebir, y el gobierno, Pedro Sánchez en concreto, creo que tiene que estar continuamente a la delantera de la Unión Europea en este tema. O sea, soy un poco más comedido que otra gente en cuanto al tema de romper relaciones diplomáticas al 100%, yo, personalmente. Cristina, Carlos, vamos a cerrar prácticamente con este asunto. Vuestra opinión a nivel interno de España, ¿qué creéis que va a ocurrir? ¿Qué creéis que puede ocurrir a nivel aritmético? Cristina. Hombre, yo creo que, como acaba de decir Samu, yo creo que España tiene que aprovechar todos los escenarios internacionales donde está para hacer valer su postura. Ya está. No creo que sea nada excepcional decir que se deje de matar gente. Y creo que, bueno, ahora mismo la Unión Europea que ha anunciado que va a revisar ese acuerdo comercial, España ya lo dijo hace 15 meses. España y Irlanda fueron los primeros países que dijeron que había que revisar ese acuerdo porque se estaba violando el artículo número 2 relacionado con los derechos humanos. Entonces, hace 15 meses ya lo hicimos y ahora, claro, supongo que Pedro Sánchez estará sacando pecho, porque además puede hacerlo, de que nosotros, decir eso de ya lo dijimos nosotros, ¿no? Porque es que es verdad que ya lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que se está aprovechando el escenario de la Unión Europea donde estamos, pues habrá que aprovechar también otros escenarios internacionales donde estemos para hacer valer esa postura. Carlos. Yo soy un poco, en posición un poco donde Samu, ¿no? Yo soy poco amigo de la escenificación y del espectáculo a la que a veces se apunta a la izquierda en este tipo de asuntos. No sé cómo de útil es la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, es como un poco me enfado y no respiro. Creo que es más útil ser pragmático en este caso y aplicar lo que se ha dicho que se va a hacer. En el caso está muy claro lo que pasó con el contrato de las balas del Ministerio del Interior. Izquierda Unida sacó pecho de su tradición antimilitarista y de su posición clara en el asunto de Israel y consiguió mover al gobierno porque sabía, y esto lo explicamos bien Antonio Maguillo, que el propio Pedro Sánchez jugaba gran parte de su compromiso político en este asunto en aquel acuerdo, ¿no? Lo que pasó ayer, que se aprobó una proposición de ley para, digamos, blindar el embargo de armas, es un poco llamativo. Ya lo tenías que haber tenido blindado. Tú te comprometiste como gobierno en octubre de 23 a no tener comercio de armas y no deberías tenerlo por mucho. No hay que cambiar una ley para hacerlo. Eres el gobierno, puedes hacerlo desde el gobierno, estás en el gobierno. ¿Qué pasa? Que Margarita Robles ayer mismo decía que, bueno, que hay contratos que no son armas, pero si son cosas, como dice la ley que se quiere cambiar, si son productos y servicios relacionados con la defensa, pues igual tampoco deben seguir alimentando la industria de la defensa de Israel. Claro, es un poco la complicación clásica del PSOE, ¿no? Pero bueno, yo creo que el PSOE tiene claro, y después del choque de las balas, que este puede ser un asunto que provoque una crisis en el gobierno importante, sobre todo si se enmarca en el asunto de la defensa y en el debate sobre el aumento del gasto militar, que se va a ver ya mismo a raíz de la cumbre de la OTAN, que en julio, no recuerdo si junio o julio la haya, sobre el gasto. Tú no puedes, en el momento que el gobierno tenga que subir el gasto o se vea ante la textura de subir el gasto en defensa del 2% al 5% se está hablando, el gobierno puede saltar por los aires mucho más que por la ley de amnistía. Eso es una barbaridad. Es que un 5% es una barbaridad. Vamos a cerrar ya por hoy. La tertulia la damos por finiquitada, pero hay algo que ya sé que ni siquiera Samu y Carlos, que ya habéis venido, se os ha olvidado, sino que se me ha olvidado a mí hasta hace 5 minutos, ¿vale? Fijaos el presentador del programa que viene está, que es la pregunta trampa que hacemos siempre al final, que Samu se ha acordado y está ahora mismo sufriendo con qué me va a ofrecer. Creo yo que la cara suya es por eso. Por eso sí que se le está quedando sin
sin conexión. La pregunta trampa es que quiero que me propongáis un tema que tocamos en algún momento en la Diana. Tiene 2 reglas, una nueva. La primera regla es que no puede ser el tema de la vivienda, porque todo el mundo lo dice, ya lo sabemos y ya lo hemos hecho varias veces. La otra, que va más por Samu, que ahora mismo no nos escucha, es que no puede ser el tema de los pseudoperiodistas, de Vito Quiles y tal. Lo digo por Samu porque, en plan, el otro día, el ayer que dice continuamente, que es el martes para que nos esté viendo, se aprobó también una proposición en relación a, bueno, se aprobó el empezar a hablar de quitarle las acreditaciones a los pseudoperiodistas, y sé que me lo va a tirar por ahí. Ahora cuando se vuelva a conectar le diremos que no. Temas que nos propongáis, en fin, que no puede ser vivienda ni pseudoperiodistas. Carlos. Bueno, yo creo que es un tema a analizar, que no sé si lo he analizado ya, porque creo que es bastante reciente, es el estado de la cuestión del PP. El PP celebró un congreso el día 6 en junio, otra vez, no me acuerdo si es junio o julio, y de lo que se decida en ese congreso depende la gran parte del futuro político del país. Creo que analizar la situación del PP, por mucho que hayamos hablado ya, o que hayáis hablado ya, ¿no? De que el PP tiene 2 almas, la alma más moderada, la alma más liberal, está Esperanza ir dando entrevistas por el país porque ha sonado un libro. El otro día Felipe González y Aznar estuvieron juntos en un almuerzo. Creo que el PP tiene para un programa ahora mismo. Efectivamente, pues la verdad es que sí. Samu me acaba de escribir que se le ha ido la batería, se ha salvado de la pregunta trampa, que le despida. Así que Samu, gracias por venir. Se ha tenido que ir. Para los que nos estáis viendo y escuchando, se le ha caído la conexión. Cristina, tu tema. Debutas hoy y nos das un temita. Bueno, yo estoy... me interesaría, por ejemplo, que se debatiera más en profundidad el tema de la avalancha turística que estamos sufriendo en nuestro país. Son impactantes las imágenes de Canarias, de los canarios y las Canarias protestando porque las islas no soportan ya más turistas, ¿no? Y bueno, Carlos y yo, que estamos en Andalucía, lo sabemos también, que Andalucía, sobre todo, bueno, en verano y luego fechas puntuales como Semana Santa, es que, y además en ciudades turísticas, yo no sé dónde estará, supongo que estará en Sevilla, yo estoy en Granada, que son dos ciudades muy turísticas, y es que hay fechas en las que, bueno, yo me niego a salir a la calle, o sea, porque es que no vas, te arrastran, o sea, son mareas de personas, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor había que plantearse, bueno, pues ver soluciones para que esa presión turística no acabe con nuestro país. O sea, las Islas Baleares ya están poniendo coto a algunas cosas, por ejemplo, al alquiler de vehículos por la isla, a la llegada de cruceros, no pueden llegar más de 3 a la vez, y me parece un tema bastante interesante. Pues me lo apunto los dos. Carlos, Cristina, Samu, gracias a los 3 por venir a la Diana. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. A vosotros. Nosotros nos despedimos, nos vemos las semanas que vienen, como siempre, no sé aún con qué, pero eso sí, con la recta final de la temporada, porque nos queda lo que transcurra de junio hasta la semana del 29 de junio, del domingo 29, para terminar esta temporada. Me gustaría decir que para las vacaciones, pero va a ser que no, porque en verano habrá que trabajar también, pero nos queda bastante poco, así que estad atentos a los programas que vamos a hacer, que si algunas cosas se cumplen, vienen bastante fuertes. Carlos, Cristina, Samu, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias a ti. Adiós, adiós.